Es la primera oración. Jean-Pierre, te escuchamos. Amén. Hay un problema con el retorno. A ver si pueden hablar, por favor, porque no los estoy escuchando. A ver, ahí, Jean-Pierre, por favor, prendan sus cámaras, perdón, sus videos, sus audios, por favor, para probar el audio, porque no. A ver, Jean-Pierre, por favor. No te escucho, no te escucho. Un ratito, voy a tratar de solucionar esto. Vamos a ver. Audio. A ver, ¿puedes probar Jean-Pierre? Para ver si te escucha. Ahora sí, perfecto. Ya, perfecto, Jean-Pierre. Muy bien. Ya, muy bien. Gracias por la oración, Jean-Pierre, porque has hecho la oración correctamente. Vamos a ver hoy día este tema continuando con nuestras clases. Y tenemos pues la lección correspondiente a esta fecha, el 8, ¿no? Vamos a ver dos temas acerca de nuestro Salvador Jesucristo y vamos a ver el otro tema también correspondiente a por qué la fe en nuestro Salvador también nos ayuda a poder entender el arrepentimiento y el perdón con mayor énfasis. Jean-Pierre, ¿podrías leer la primera parte de la diapositiva ahí que tenemos? Muy bien. Sigue. ¿No? Estas tres preguntas tenemos que, durante esta clase, tratar de responderlas. ¿Por qué el aumento de gratitud por el sacrificio expiatorio de Jesucristo aumentará en nosotros, en ustedes, en mí, el deseo de arrepentirnos de nuestros pecados constantemente? Así como por qué la vida sin pecado del Salvador hizo posible que podamos satisficio a las demandas de la justicia, ¿no? ¿Y por qué finalmente debemos glorificar a Jesucristo en esta circunstancia? Nancy, ¿podrías leer por favor esta diapositiva? Nancy, ¿me escuchas? ¿Podrías leer la diapositiva, Nancy? Bueno, Jean-Pierre, avancemos. Jean-Pierre, lee la diapositiva, por favor, para seguir con la clase. ¿Por qué crees, Jean-Pierre, que a medida que avance nuestra gratitud a Jesucristo, aumenta el amor por él y el deseo de arrepentirnos? ¿Por qué creo que eso te va a ayudar? Nos va a ayudar a todos. Así es, así es. Así es, ese sentimiento de lo que él hizo por nosotros, obviamente nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a entender más el sacrificio y por las situaciones. Vamos a ver esta segunda, hay una lámina que viene adelante,
¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué parte de las escrituras es la que estamos viendo ahí? No sé si Nancy ya se conectó. Muy bien. A ver, Jean-Pierre, esta lámina, ¿qué escena de la vida de Jesucristo es esta? Eh, Gracias por la respuesta. Nancy, ¿no tienes este micrófono tampoco? Bueno, si no tiene micrófono, igual, entonces vamos a conversar así por medio del texto, no hay ningún problema. Ya nos ha dicho Jean-Pierre que es la parte de la escena cuando Barrabás, ¿no? ¿Qué más puedes agregar, Nancy? ¿Qué más puedes agregar a esta escena? Claro, cuando lo suelta a Barrabás, excelente, muy bien. Así es, esa es la escena de Pilatos, ¿no? Vamos a ver ahorita en las escrituras cómo es esto. A ver, Jean-Pierre, ¿puedes leer por favor esta parte? Que está en Mateo 27, 22. Claro, o sea, en realidad, pues, se mandó, ¿no? De que simplemente se crucifique al Salvador, ¿no? Fue una cosa tremenda, ¿no? ¿Qué sientes tú, Jean-Pierre, al darte cuenta de que ellos prefirieron a un delincuente que a Jesucristo? Así es. Era algo incomprensible, ¿no? Nancy, ¿puedes agregar algo sobre esto? ¿Qué piensas de que escogieron a Barrabás, que era un delincuente consumado, y a Jesucristo? ¿Qué piensas de eso? Bien, avancemos de esto, porque a veces el tiempo nos gana. Vamos a ver a lo que tenemos siguiente. A ver, esta lectura es importante, Jean-Pierre, a ver si puedes ayudarnos con la lectura.
Jean-Pierre, ¿qué piensas de este testimonio que nos da el Elder Anderson? Así es, un testimonio muy sólido del Anderson. A ver, ayúdanos, Jean-Pierre, sigamos adelante. A ver esta pregunta que se lanza. Nancy, ¿puedes contestarnos esta pregunta? ¿Estás, Talia, bienvenida a la clase, Talia. Estamos en esta clase, bienvenida, bienvenida. Gracias, buenas Talia, noches. Talia, ¿podrías leer esta pregunta, por favor, que ha leído ya Jean-Pierre, pero sería bueno que... Ahí está respondiendo Nancy, porque Jesucristo era el ejemplo. Muy bien, muy bien. Bueno, volvamos a la pregunta para ti también. ¿En qué forma, puedes leer la pregunta mejor? Ayúdanos leyendo la pregunta, Talia. Ok, dice, ¿en qué forma puede influir en nuestros sentimientos por Jesucristo el tener una comprensión más profunda de su sacrificio expiatorio? ¿Cómo puede ayudarte a ti el comprender más su sacrificio? ¿Cómo te puede ayudar eso, Talia? Bueno, al él haber hecho un gran sacrificio por mí, yo ya estoy en deuda con él, ¿no? Entonces, a mí eso, siempre que recuerdo su sacrificio, me hace querer ser más dependiente de Jesucristo, ¿no? Seguir su ejemplo, poder esforzarme por recompensar de alguna manera ese sacrificio que él hizo por mí, ¿no? Al demostrarnos su gran amor. Así es, gracias Talia, muy bien. Es importante que a medida que nosotros comprendamos más lo que Jesucristo pasó en el sacrificio expiatorio, nuestra visión va a ampliarse mucho más, mucho más. A ver, Jean-Pierre, otra pregunta más. A ver, ayúdanos. Ya, lo que tal le ha dicho de que el hecho de que pueda uno comprender más acerca de lo que pasó, ¿cómo te ayudaría a ti? ¿Cómo aumentaría a ti el deseo de arrepentirte? ¿Por qué tendría que ayudarte? ¿Por qué tendría que aumentar el deseo? Muy bien. Talía, la misma pregunta, pero en un sentido de que, ¿por qué crees que las personas no logran aumentar ese deseo? ¿Por qué crees que eso ocurre a la inversa? ¿Por qué muchos de nuestros amigos, miembros de la iglesia, no tienen esa sensibilidad, ¿no? De que se demuestra digamos, a veces en la asistencia, en las reuniones sacramentales, en las actividades espirituales, digamos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno,
según mi percepción es de acuerdo a la conversión que tenemos hacia el Evangelio y Jesucristo, ¿no? Mientras uno más se acerca a Jesucristo, lo conoce, siente mucho su amor, siente realmente ese sacrificio y entiende el propósito de su plan. Si yo me alejo de Jesucristo, pierdo un poquito el espíritu, la compañía del espíritu y pierdo ese deseo porque me dejo envolver por el mundo, ¿no? El mundo es bastante tentador, es bastante atractivo. Entonces, a veces prefiero cambiar quizá una felicidad temporal por una felicidad eterna, ¿no? En resumen, sería poder entender bien y poder acercarme más a mi Salvador, ¿no? No alejarme, porque somos nosotros quienes nos alejamos de Él, ¿no? Él no se aleja de nosotros, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Gracias, Talía. Así es, nosotros nos alejamos, ¿no? Entonces, a medida que nosotros mismos nos alejamos, no llegamos pues a aumentar esa capacidad que tenemos de comprensión de lo que él hizo, y esa falta de comprensión conlleva que no tengamos la capacidad de poder arrepentirnos o estar listos para poder eh, ganarnos ese arrepentimiento como hemos aprendido en las clases anteriores, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro punto importante. A ver, Talía, si no me ayudas, por favor, con la diapositiva. Ok, dice, ok, su vida sin pecado. No, a ver, no, disculpe, se pasó. Esta es, discúlpame, gracias. Ah, ya, ok. Debido a que Jesucristo vivió una vida sin pecado, pudo satisfacer las demandas de la justicia. Muy bien, a ver, Jean-Pierre ya ha dicho antes, vamos a ver, ayúdanos con esto, Talía, su vida sin pecado. Dice, sabemos que si Jesús no hubiera llevado una vida sin pecado y hubiera realizado su expiación infinita, no habría habido resurrección y nuestros espíritus habrían estado sujetos al diablo. A causa de nuestros pecados, estamos sujetos a las demandas de la ley de la justicia en su plenitud, puesto que Él fue sin pecado. La justicia no podía reclamarle nada, lo que le daba la capacidad de pagar por nuestros pecados. Solo podemos ser redimidos debido a su rectitud. Su pago y castigo por el pecado pueden satisfacer las demandas de la justicia por nuestros pecados. No importa cuán buenos seamos, siempre seremos servidores improductivos, ya que jamás podremos pagar a Dios la deuda por lo que Él nos ha dado. Cuán incomprensible y maravilloso a la vez es que Cristo no haya cedido nunca a ninguna de las tentaciones con las que Satanás lo acosaba. El autor de la epístola a los Hebreos se refirió a Cristo como nuestro sumo sacerdote al escribir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El rey Benjamín nos enseñó que él sufriría tentaciones y el Salvador mismo dijo que descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas. Gracias, Talía. Jean-Pierre, entonces, ¿por qué es tan importante que Él haya logrado nuestra salvación porque no tuvo ningún pecado? ¿Por qué fue tan importante eso? Esa es la única manera. Excelente. La única manera es porque no tenía el pecado. ¿Qué más podemos agregar ahí, Talía?
Bueno, me parece interesante cuando menciona que nadie podía reclamarle nada, ¿no? La justicia no podía reclamarle nada porque justamente era un hombre limpio, ¿no? Sin pecado alguno. Y eso incluso lo hace más admirable, ¿no? Porque una persona que siempre ha vivido en rectitud, ¿no? Y nosotros aún así nos esforcemos en esta vida terrenal por devolverle ese amor que nos demostró, no le vamos a poder pagar completamente, ¿no? Así es. Nancy, ¿podrías agregar algo más? Yo sé que tienes dificultades y creo que estás puedes respondernos con el teclado. ¿Podrías agregar algo más a esta parte de explicación que hace de Andersen? Excelente, sufrió por nosotros, pero le seguimos. Así es. Gracias Nancy. Muy bien. Así es. A ver, Jean-Pierre, por favor, puede leer esta diapositiva. Entonces, vuelvo a la pregunta. A ver, Jean-Pierre, ¿por qué es que menciona esto el líder Andersen, de que Jesucristo nos comprende completamente? ¿Por qué así? ¿Por qué es eso? Gracias, Jean-Pierre. Talía, ¿podemos explicar cómo fue esto de que tomó sobre sí todos nuestros pecados, todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos? ¿Cómo te imaginas ese acto? Bueno, una vez escuché que Jesucristo, bueno, sufrió todos los pecados que existieron hace muchos años, los que existen actualmente y los que van a existir en el futuro, ¿no? Cualquier tipo de pecado, dolor o sufrimiento, él lo ha experimentado, ¿no? Y justamente, de hecho, él no falleció cuando por los látigos que le daron o porque no le dieron pues de beber, ¿no? Sino que justamente fue el dolor extremo de este sufrimiento que lo llevó a la muerte, ¿no? Entonces, eso hace que él pueda comprendernos perfectamente todo lo que nosotros vamos a pasar ahora o en el futuro, ¿no? Porque él ya sabe qué es lo que vamos a pasar más adelante también, ¿no? Entonces, eso sí me parece bastante interesante. Muchas gracias, Talía. Bienvenido a Giuseppe Giovanni, que se ha conectado. Bienvenido. Hola hermano, Manuel Alarcón, buenas noches. Buenas noches. Intenté bienvenido. Entrar en antes, pero no me dejaba el enlace, no sé por qué. Ya estamos adentro. Bienvenido. Bien, así, entonces, claro, el Señor, pues, la trascendencia de que el Señor haya tomado sobre sí todos nuestros pecados, todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, es algo que el ser humano no puede entender, tal vez la magnitud y la capacidad, ¿no? Siempre estamos viendo las películas de Semana Santa que no se repiten y es en el momento donde la gente se acuerda, pero como dijo Elías, realmente el mayor sufrimiento del Señor ha sido en el jardín de Getsemaní. Ahí es donde ha sufrido del todo, ¿no? Lo demás ha sido parte física que aguantó porque era parte Dios y parte pues humano, pero este sacrificio, esta comprensión debe estar dentro de nuestros corazones a fin de no olvidarnos eso, no olvidarnos, ¿no?
la falta de comprensión de que Él nos entiende evita que a veces nos arrepintamos también. A veces pensamos, por más cosas que hayamos hecho de algún tipo negativas, el no comprender que Él nos entiende evita que nosotros le digamos a Él nuestros pecados, vayamos a nuestros líderes para poder que ellos nos ayuden, porque pensamos que Jesús no nos va a comprender ni nuestros líderes nos van a comprender, cuando es todo lo contrario. Ellos están dispuestos para poder el camino allanarlo, de tal manera que uno pueda desprenderse de todas esas cargas que tenemos y que son parte de un lastre que nos puede... a ver, ayúdanos con esta lectura, Giuseppe, por favor. Dice, la expiación del Salvador comenzó en Getsemaní, continuó en la cruz y concluyó con la resurrección. Así es, acá tenemos unas imágenes que nos pueden graficar, ¿no? En el Getsemaní, siguió en la cruz y terminó en la resurrección, ¿no? Fue un ciclo, un proceso que tuvo que pasar Jesucristo para que podamos tener eh, el don del perdón, ¿no? A ver, ayúdanos, Giuseppe, por favor, la crucifixión y la cruz, este relato que menciona en el Elder Anderson. Ya, pero quería adicionalmente también Sí, compartir adelante, algo adelante, adelante, adelante. que encontré en Alma 7, que es un pasaje muy conocido que dice en el versículo 11, que ahorita voy a pasar a leer. Un momentito, por favor. Sí, sigue nomás, no hay problema. Sino que se me vino ese recuerdo. Dice, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Entonces, esto Excelente. más nos explica, ¿no? La finalidad por la que Cristo, ¿no? Pasó. Y sobre todo, habla un poco más de que ese proceso, ¿no? Fue sumamente doloroso y pues él tuvo una gran aflicción ya que él vio todos los pecados de toda la humanidad, ¿no? Ahora sí prosigo a leer, ¿no? Dice, Gracias por la cita, Giuseppe. Adelante. de nada, hermano, siempre estamos para aportar en la clase. Dice, la crucifixión y la cruz. Poncio Pilato, tras declarar que ningún delito hallaba en Jesús, se dio de manera cobarde al clamor del populacho. Sea crucificado, sea crucificado. A las 9 de la mañana en el Gólgota, que significa lugar de sepultura, Jesucristo fue clavado en la cruz. A partir del mediodía y durante 3 horas hubo tinieblas sobre toda la tierra. En la cruz se repitió la agonía del Getsemaní, intensificada más de lo que el poder humano podía soportar. En la hora más amarga, sobre la cruz, al Cristo agonizante se le dejó sufrir, a solas, a fin de que el sacrificio supremo del Hijo pudiera consumarse en toda su plenitud. Parece que el Padre retiró el apoyo de su presencia inmediata, dejando al Salvador de todo el género humano la gloria de una victoria completa sobre las fuerzas del pecado y la muerte. Gracias, Giuseppe. De esta frase, de cita de Elder Anderson, a mí me impactó mucho esta parte final que dice, parece que el Padre retiró el apoyo de su presencia inmediata. Ay, Jean-Pierre, ¿qué sentimientos te provoca esta frase? Que Elder Anderson nos lo dice así, como visualmente, como si él estuviera ahí presenciando ese momento, como todo una autoridad que es un apóstol de la iglesia. ¿Qué te hace sentir esta declaración del que dice, parece que el Padre retiró el apoyo de su presencia inmediata? La pregunta es para todos. Vamos a empezar por Jean-Pierre. Jean-Pierre. Adelante, Jean-Pierre.
Muy bien, Jean-Pierre. A ver, Talía, por favor, agrega algo más. Bueno, bueno, trato de imaginarme, bueno, yo no soy mamá todavía, pero trato de imaginarme el dolor que puede sentir un padre ver agonizando a un hijo, ¿no? Y yo creo que si eh, veo a mi hijo que está sufriendo, también es difícil, ¿no? Y de todas maneras, Jesús era parte humano, ¿no? Yo imagino que intentaba de todas maneras aferrarse a aguantar ese sacrificio y ese dolor inmenso que estaba pasando. Y si quizás si Dios, el Padre, continuaba ahí acompañando a su hijo, pues no se podía terminar de realizar ese acto de amor, ¿no? Porque, no sé, pues le hubiera seguido como todo padre queriéndole dar su apoyo, no estar ahí para él, ¿no? O dejar morir a su hijo prácticamente. Entonces, imagino que ese dolor también lo hizo a él a poder retirarse, ¿no? Para que Jesús pueda quedarse completamente solo como parte humano y pues terminar de consumar el acto, ¿no? Para la cual se había preparado. Adelante, Giuseppe, te Germán, escuchamos, adelante. bueno, yo tengo una escritura sobre esto que a mí me fascina de manera asombrosa, que es Moisés 1:39, donde menciona, ¿no? Porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Si el Padre Celestial hubiera, o sea, si el Padre hubiera intervenido en esto, no se hubiera cumplido con justicia la obra del Padre Celestial. Él vino y él sabía por todo lo que iba a pasar, es por ello que se nos presentó el plan, ¿no? En la preexistencia, y él vino a cumplir toda justicia, como también menciona las escrituras. Entonces, era necesario que se dé tal y como se dio, ya que de esa manera él vencía la muerte, pese a todo el dolor físico y todo lo que hubiera sentido, él venció la muerte física y gracias a que él venció la muerte física, nosotros también la vamos a vencer en un determinado momento. Ya sé, Giuseppe. No sé, Nancy, ¿podrías agregar algo más a lo que han dicho tus amigos acá? ¿Qué más podríamos agregar a esta frase de que parece que el Padre retiró el apoyo de su presencia inmediata? En cualquier momento nos contesta Nancy porque ella está con el teclado. Sigamos adelante con esta otra frase. A ver, por favor, Talía, esta parte. Después de 6 horas en la cruz, Jesús exclamó, consumado es, se ha hecho tu voluntad. El Salvador dio vuelta a la última página de su vida terrenal. Su sacrificio por nosotros se había cumplido. El costo incomparable quedó satisfecho. Se cumplió con las exigencias de la ley de la justicia. ¿Cómo entendemos que un ser humano ha podido soportar 6 horas clavado en una cruz? Dicen que la muerte en la cruz era la peor muerte que podía aplicarse a un ser humano, porque si ustedes analizan en algún momento, la persona queda suspendida totalmente bajo el peso de su propio cuerpo, aún para respirar se le hacía dificultoso a una persona. O sea, el solo respirar, si ustedes se ponen así en la parte de arriba, el solo respirar le provocaba pues una situación totalmente fatal para la persona que está en esa condición. Sin embargo, ¿cómo podemos entender esto desde nuestro punto de vista de seres humanos también? ¿Cómo es que el Señor pudo cumplir con ello, no? ¿Cómo puede aumentar nuestra comprensión hacia el amor que Jesucristo dio por ti, por mí, por todos nosotros? A ver si podemos, podemos darnos una explicación de eso para poder entender más y aumentar más nuestra capacidad de poder entender que tenemos el perdón divino dado por Él
a través de este tipo de situaciones que los seres humanos comunes no podrían tener. A ver, Giuseppe, empieza tú, por favor. Después de 6 horas en la cruz, Jesús exclamó: consumado es, se ha hecho tu voluntad. El Salvador dio vuelta a la última página de su vida terrenal. Su sacrificio por nosotros se había cumplido. El costo incomparable quedó satisfecho. Se cumplió con las exigencias de la ley y de la justicia. Bueno, de la justicia, ¿no? Ley de justicia, que diga. Se cumplió con las exigencias de la ley de la justicia, ¿no? Y como ya hemos visto Correcto. en antes hemos visto pues que él no tenía ningún tipo de pecado alguno, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el incidente, ¿no? Con la mujer pecadora, cuando todo el mundo quiere apedrearle y él da una frase célebre, contundente y célebre, ¿no? Que dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Entonces, ¿cuál es la misericordia del mismo Jesucristo que él, estando libre de pecado, pudiera haber cumplido con la ley? Pero él ahí da el don divino del perdón, ¿no? Y perdona a una pecadora consumada, dándole una oportunidad. Y ahí nos explica cómo es esta doctrina del perdón, ¿no? Me olvido y te doy una nueva oportunidad para que sigas adelante, ¿no? Qué importante esta secuencia de hechos, ¿no? A ver, leamos esta parte, continuemos con esto, a ver, Giuseppe, por favor, ¿puedes ayudarme con la lectura de Sí, no hay este ningún cuadro? problema, hermano. Yo estoy dispuesto a ayudar al servicio. Gracias, gracias. Cuando las escrituras se refieren al Getsemaní y al Gólgota, tenemos la prudencia de permitirle simbolizar la totalidad de su sacrificio, el cual comenzó en el Getsemaní, culminó en la cruz y se completó cuando se levantó de la tumba. Con frecuencia el Salvador se refiere a su crucifixión al hablar de su expiación perfecta. Él ha dicho: soy Jesucristo, el Hijo de Dios, que fui crucificado por los pecados del mundo, sí, por cuantos crean en mi nombre. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. Gracias, Giuseppe. Jean-Pierre, ¿qué nos hace esta lectura, esta explicación del Andersen? Da una declaración de Jesucristo, ¿no? Que él tenía el conocimiento perfecto de lo que iba a pasar, ¿no? Y sabía que el Padre lo había enviado con esa misión. ¿Cómo te sientes saber que un hermano tuyo vino al mundo para ser crucificado, para ser maltratado, para ser insultado, para ser virtualmente flagelado en la carne por un acto de amor hacia ti, hacia mí, hacia todos nosotros, para que nosotros podamos tener este don del perdón y del arrepentimiento listos a nuestra propia capacidad de poder realizarlo? ¿Cómo te sientes respecto de eso, Jean-Pierre? A ver, Talía, ¿qué más podemos agregar a lo que ha dicho Jean-Pierre? Bueno, yo siento o sea, me siento en deuda con Jesucristo, ¿no? Él es un ejemplo para mí personalmente y, y sin duda alguna sé que me conoce perfectamente, ¿no? Conoce mis defectos y mis desafíos y puedo confiar en él porque él ha pasado lo mismo que yo y sé que ese sacrificio, recordarme, hace que pueda esforzarme todos los días, ¿no? Por servirlo constantemente en su plan que él tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que la persona que entiende bien, perfectamente este sacrificio y siente que realmente está en deuda para toda la vida con Jesucristo,
se va a esforzar constantemente para tener una mayor conversión hacia Él, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a poder retornar a su presencia, ¿no? En la eternidad. Gracias, Talía. Giuseppe, para terminar Tengo, contigo esta parte, ¿por qué es tengo que una los consulta. jóvenes olvidan esta parte de Getsemaní, olvidan esta parte del sufrimiento de Cristo? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que todos, tanto jóvenes como adultos, en algún momento se olvidan de esto? ¿Por qué hay una tanta facilidad para olvidar este sacrificio inmenso que hizo Cristo? Bueno, yo tengo una consulta, pero adicionalmente voy a responder a esto. Después haré la consulta. Bueno, en primer lugar es básicamente también por la difusión, ¿no? En la actualidad vivimos en un mundo donde se ha difundido mucho que el mayor sufrimiento que ha sufrido Jesucristo ha sido la crucifixión, cuando en realidad al momento de orar, y mencionan las mismas escrituras, él sudó sangre por cada poro de su cuerpo. Y eso ha de ser un proceso sumamente doloroso, miremoslo de todos lados. Aparte que él pidió por cada uno de nosotros, ese es un proceso sumamente duro y pues que ha sido también un proceso muy complicado. Aparte recordemos que si para una persona como nosotros a veces orar de rodillas a veces es complejo o es doloroso en cierto aspecto cuando ya llevas demasiado tiempo en una sola posición, imagínense en ese contexto, ¿no? El Salvador. Y también respondiendo, ¿no? Que otra realidad en la actualidad es que a la mayoría de jóvenes realmente y tristemente no les interesa el papel de Jesucristo en su vida o el papel de Jesucristo en la humanidad. Triste y llanamente por temas de las redes sociales y por diversas cosas, la idiosincrasia de la población a nivel global está creciendo y es preocupante porque realmente se está perdiendo los valores y principios que durante tantos años primaban, pero también se está cumpliendo lo que dice las escrituras, que el corazón de muchos se enfriará en los últimos días y estamos viendo el cumplimiento de las señales de ello. Lo único que le quería preguntar, hermano Alarcón, ya que usted tiene conocimiento necesario, es, no recuerdo exactamente si Jesucristo pasó por un velo del olvido como nosotros o no. Eso sí no recuerdo. Lo que sucede, Giuseppe, que eso, por ejemplo, no está escrito, no hay nada al respecto, no hay nada, cualquier cosa que podamos enunciar estaría siempre dentro del plano especulativo, ¿no? Porque en realidad, si hacemos un análisis a la pregunta que haces, por ejemplo, si todos teníamos que venir para olvidarnos y todos nos hemos venido olvidándonos todo, hiciera una regla, todos los seres humanos tenían esa regla. Sin embargo, consideramos que Cristo no era, vamos por el lado también de la especulación, ¿no? Ya, Jesucristo no era un ser humano común y corriente. Entonces, ahí queda pues la parte de la ambigüedad y nosotros ya del conocimiento que tengamos para entender que Jesucristo haya venido en otras condiciones, ¿no? Y ahora, dentro del punto de vista que estamos leyendo acá, de la declaración del elder Christensen, él sabía para qué venía. Entonces ahí creo que la respuesta ya está implícita, ¿no? Miren, esta parte dice, yo he dicho, yo soy Jesucristo, Dios, y fui crucificado por los pecados y mi Padre me envió. Considero que él venía ya con ese conocimiento, ¿no? Y que él sabía que tenía ese conocimiento. Las escrituras no hablan sobre esa circunstancia, pero implícitamente encontramos varios relatos en las escrituras donde él tiene un pleno conocimiento de lo que va a pasar, ¿no? Recuerden esa parte con Judas, ¿no? Él sabía que lo iba a traicionar. O sea, vamos contestando con las escrituras sin que eso haya una declaración, digamos, en las escrituras mismas, oficialmente, ¿no? Como también en las escrituras hay cosas que obviamente se entienden entre líneas conforme uno vaya leyéndolas, ¿no? Siempre lo más importante del Evangelio es que es un libro abierto en el que nosotros tenemos la capacidad de recibir también el entendimiento, ¿no? Es Entonces, que también nosotros aprendemos línea por línea y precepto por precepto. Así es, Giuseppe, así es. Eso es lo importante. Y en cada parte que aprendemos, vamos analizando e interiorizando, ¿no? Las cosas que podrían pasar, ¿no? Es así. Excelente, excelente la intervención. Gracias, Giuseppe, y gracias a todos porque están muy atentos a la clase y esto.
Muy bien. Acá nos queda 15 minutos en la transmisión para poder seguir con la clase, así que esperamos terminar rápidamente. A ver, ayúdanos, Giuseppe, con esta lectura y estas dos preguntas. Ya, la fe en Jesucristo y el perdón por medio de él. ¿Por qué? ¿Por qué la fe en el Salvador es una condición necesaria para el arrepentimiento y el perdón? ¿Cómo? ¿Cómo puedo nutrir mi propia fe en Cristo y obtener el perdón? Gracias, Giuseppe. Para esto vamos a ver un video del Elder Anderson, por favor, y vamos a comentar sobre eso. El capítulo 9 se titula La fe abre el camino. Luego sigue el arrepentimiento. Comienzo con una experiencia que recuerdo del pasado. Cuando estaba en seminario, en mis años de la escuela secundaria, había una joven con quien tuve una buena amistad. Ella era muy sincera en nuestra clase de seminario, pero curiosamente muchas veces durante el fin de semana se apartaba de los mandamientos que sabía que eran verdaderos. A menudo, cuando hablaba con ella durante la semana, la exhortaba diciendo: tienes que ver al obispo, o tienes que hacer estas cosas, escríbetelas en la mano este fin de semana. Le daba todo tipo de ideas. Sin embargo, si hoy hablara con ella, con mucha más experiencia y más conocimiento sobre lo que podría cambiar su comportamiento, le hablaría sobre su fe en Jesucristo. ¿Qué sentía por él? ¿Cómo podría ella creer de tal modo que influyera en su comportamiento? La fe siempre abre el camino. Y así, algunas veces, cuando creemos que estamos atrapados en un patrón repetitivo de pecado, en lo que más debemos trabajar es en cómo vemos al Salvador Jesucristo. Estudien sus palabras. Oren con más intención. Lleguen a conocerlo. Y traten de sentir el poder de su sacrificio expiatorio y lo que significa para nosotros. A medida que su fe aumente y conforme el poder y los dones de Dios abren en su interior, percibirá en lo profundo de su ser la capacidad y la ayuda divina para cambiar su comportamiento. Tendrá un mayor deseo y una mayor fortaleza para guardar los mandamientos y desechar aquello que no aporte el bien a su vida. Al hacer esas cosas, repentinamente habrá otro poder, el poder de Cristo y su expiación, lo que brindará un perdón creciente por los pecados del pasado. Comenzará a sentir su aprobación debido a lo que está haciendo. Entonces, de manera milagrosa, a veces rápidamente y otras lentamente, sentirá el don de su perdón. Espero que algo que podamos aprender en esta clase es que la fe abre el camino y luego sigue el arrepentimiento. Y si desarrollamos nuestra fe, les prometo que luego seguirá el arrepentimiento. Muy bien, respecto del video, a ver, empecemos tal día. Hay una frase que habla el de Anderson, cuando uno está, dice, en ese torbellino, en ese círculo vicioso del pecado, del arrepentimiento, del pecado. ¿Cuán importante es creer en Cristo cuando estamos en ese círculo vicioso? Bueno, creo que me hace acordar mucho a poder aferrarnos a la barra de hierro, ¿no? En este caso, Jesucristo podría representar perfectamente eso, ¿no? Yo he pasado situaciones muy dolorosas. Una de ellas fue perder a mi mamá, por ejemplo, en la época de pandemia. Y yo recuerdo mucho que el día que me enteré de que mi mamá había fallecido, yo oré con mucho fervor. Y lo único que le pedí en oración al Padre Celestial era que por favor no me pueda sostener tanto de que no le pregunte o no le diga por qué me quitaste a mi mamá tan pronto, ¿no? Entonces, y ahora que recuerdo esa situación que fue la más dolorosa de mi vida para mí, fue, sí, al final siento tranquilidad de poder haber
orado y pedido eso al Salvador, ¿no? De haber puesto primero mi amor por él antes de que quizá no sé, mi ira, mi cólera, ¿no? De que, ¿por qué, Señor, te la llevaste, no? No quise preguntarle eso al Señor porque yo sabía que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él sabe cuándo nos vamos a ir y hasta cuándo vamos a vivir aquí, ¿no? Y siempre he recordado eso en mis situaciones difíciles, ¿no? Siempre he tratado de no decir por qué, sino para qué el Señor me está dando este desafío, ¿no? Entonces, cuando estamos en esas circunstancias es muy difícil porque, pues, es cuestión de fe, ¿no? No vemos, no tocamos a Dios, no podemos abrazarlo, no podemos verlo, pero si nos preparamos en conocerlo, es decir, si tenemos una base sólida, ¿no? A través de las escrituras, que es la manera más perfecta de poder conocer a Dios, a Jesucristo y a Dios, ¿no? Si tenemos esa base, va a ser fundamental para que cuando estemos en este momento difícil, podamos ser sostenidos por Él, ¿no? Y podamos ponerlo siempre en primer lugar, antes inclusive que a nosotros mismos, que nuestras propias necesidades, que nuestros propios deseos o que nuestra propia voluntad, ¿no? Es algo que yo he aprendido desde muy pequeña porque gracias a Dios he conocido la iglesia bastante pequeña y siempre mi mamá sobre todo me inculcaba eso, ¿no? Ella siempre me decía, ¿no? La mejor herencia que te voy a dejar es que tú puedas creer en Dios, que siempre encuentres en Él a alguien a quien acudir, ¿no? Tienes también un Padre celestial que siempre va a estar acompañándote, ¿no? Y realmente eso me ha hecho sentir de que me siento segura, ¿no? Siento que tengo a alguien, ¿no? Y cuando he tenido situaciones en las que muchos han dicho, pero ¿cómo puedes creer en alguien que no ves, ¿no? ¿O cómo crees en alguien que permite que exista maldad en el mundo? Que es una pregunta, algo bastante típico que te dicen, ¿no? Y siempre he podido responder con una total firmeza, ¿no? Entonces, sí es difícil poder mantenernos en situaciones difíciles, pero es una prueba que nosotros pasamos para demostrarle a Dios que realmente si estamos preparados o no, ¿no? Muchas gracias, Talía. Son palabras muy emotivas y también son palabras verdaderas en el sentido de que es el estar junto a Jesucristo es la única fuerza que nos ayuda a comprender ciertas cosas. Otras cosas no podríamos comprenderlas. Y esta visión que tenemos del plan de salvación nos hace ver, como decía el presidente Nelson, de manera ya celestial las cosas, ¿no? Tener una perspectiva distinta en la vida nuestra. Siempre hay un antes y después de todas las personas que se han bautizado en la iglesia, sean niñas, desde niños o adultos, siempre hay un antes y un después. Y esa es la fuerza que nos da. A ver, ¿qué más nos puedes aportar, Jean-Pierre, sobre esto que hemos escuchado de Elder Anderson, en el sentido de que la fe es el vehículo que nos llega, con la fe vamos a poder llegar al arrepentimiento? Muchas gracias, Jean-Pierre. Giuseppe, finalmente, respondiendo a esta diapositiva que está frente, ¿por qué creemos que llegar a conocer a El Salvador tiene más poder en nuestro arrepentimiento que simplemente centrados en los métodos del cambio? O sea, ¿por qué es que conocer a El Salvador nos va a ayudar mucho más que decir cómo hago para mejorar? Sino el conocimiento de El Salvador, ¿cómo nos ayudaría? Nos ayuda porque
En primer lugar, nosotros al conocer el sacrificio expiatorio de Jesucristo, nosotros estaríamos también en condición de hacer algo similar a lo que Él hizo. Obviamente no es comparable a lo que Él hizo, pero estaríamos arrepintiéndonos de nuestros pecados y también estaríamos renovando nuestros convenios cada vez que se nos requiera. Y a su vez también esforzarnos por vivir una vida diligente y dignamente, y los que somos investidos pues seguir con nuestros compromisos que hicimos en el templo, ¿no? Y sobre todo seguir esforzándonos por vivir la ley del Evangelio, ¿no? Y también las leyes celestiales, porque esa es nuestra visión y ese es el mandato que nos dio el profeta en la actualidad, ¿no? Que miremos y que vivamos con vista celestial y que vivamos de modo celestial. Y pues nos acercaría más a Él. Gracias, Giuseppe, muchas gracias. Ahora, leamos esta parte, a ver, Talía, si me ayudas leyendo esta parte, por favor. Ok, dice, el perdón únicamente puede provenir de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Bien, vamos a ver con Jean-Pierre, ¿puede leer esta lámina, por favor? Bien, a ver, Giuseppe, por favor, leamos Omni 1.26. Ya, dice, y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participéis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Hermanos, para terminar nuestra clase de hoy, el aumentar la gratitud hacia el sacrificio expiatorio nos conduce, como hemos visto, a aumentar el deseo de arrepentirnos. Si entendemos que nuestro hermano mayor Jesucristo, que fue un hombre sin pecado en este mundo, esa condición de no tener el pecado le hizo merecedora a absorber nuestros pecados, y por ello, consecuentemente, lograremos glorificar a Jesucristo. Es importante esto. Hoy día hemos aprendido que a través de la fe y la gratitud podemos llegar a aumentar más nuestra capacidad para arrepentirnos. Y esto es una cosa fundamental que tenemos que recordarlo, ¿no? Y finalmente también hemos aprendido que la fe en el Salvador es una condición necesaria para el arrepentimiento. No hay arrepentimiento ni perdón sin fe en Jesucristo. ¿Y cómo podemos nutrir? Hoy día hemos aprendido que podemos nutrir acercándonos al Salvador, reconociendo lo que ha pasado, analizando bien cada momento de lo que ha pasado él, cada momento de la vivencia que él ha tenido, cada cosa que ha sufrido por nosotros. En la medida que no perdamos esa visión, yo les testifico que nuestro aumento en nuestra capacidad de arrepentirnos